Buenas noches, eh, buenos días, buenas tardes, según la parte donde estén nuestros compatriotas y amigos por el mundo. Eh, Hoy, 12 de agosto de 2023, presentamos el foro Nuevo Orden Mundial y Consecuencias para África y América Latina. Saludamos y agradecemos a los amigos y colaboradores de distintos sitios de retransmisión de nuestros foros y conversatorios de cada semana, como Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Comuna Debate, La Lista del Pueblo, Debate Público, Valparaíso, Movimiento Asamblea Constituyente, Exterior con la Asamblea Constituyente y Magazine Latino. Muchas gracias. Eh, en el día de hoy, el compañero Jaime Parra y quien les habla, Mario Lagomarsino, nos encargamos de la conducción del programa. Presentamos entonces a nuestros expositores de hoy, eh, Pablo Jofre Leal, periodista y escritor chileno, máster en Relaciones Internacionales, especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Medio Oriente y el Magreb. Ha sido ya conferencista y colaborador en universidades y cadenas de noticias internacionales como Hispan TV, Rusia Today, Telesur, islamoriente.com, ANUR TV de Argentina, Resumen Latinoamericano, La Jaine, Rebelión, Radio y Diario Electrónico de la Universidad de Chile, elciudadano.cl. Es creador de la página web políticaycultura.cl y autor de los libros La dignidad vive en el Sahara, sobre la lucha del pueblo saharaui, y el libro Palestina, crónica de la ocupación sionista, sobre la historia y lucha de este pueblo milenario contra la ocupación y colonización del sionismo. Y el compañero Nicola Jadua Sarwan, ingeniero comercial, ha sido y es conferencista y colaborador de varias cadenas de noticias internacionales como Telesur, Venezuela, Hispan TV, Irán, Sputnik de Rusia e instituciones universitarias como la Universidad de Valparaíso, donde donde trabaja con análisis sobre las influencias geopolíticas de Estados Unidos hacia el conflicto árabe-israelí del siglo XIX al siglo XXI, y también sobre cómo las economías emergentes, especialmente de China, han contrarrestado el peso de Estados Unidos por todo el mundo. De su currículum no podemos dejar de mencionar su actividad radial y por redes desde Valparaíso y haber sido candidato a diputado en 2017 por el Distrito 7. Señalamos cuáles son las comunas para nuestros amigos y compañeros de fuera de Chile: Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo y las islas de Rapa Nui y Juan Fernando. Asimismo, su desempeño como entrenador profesional de fútbol del Club Palestino Chileno y el haber sido el primer entrenador profesional de la selección de fútbol de Palestina. Eh, a continuación, bueno, vamos a contextualizar el tema. Al foro de hoy lo titulamos Nuevo Orden Mundial y Consecuencias para América Latina y África. Este título, por supuesto, es una acotación de un fenómeno económico, político, intercultural e ideológico, de la historia de las dominaciones imperiales y de las luchas de resistencia por la libertad, la justicia y la prosperidad de los pueblos soberanos. Es un fenómeno geopolítico, global, donde hoy destacan los conflictos y guerras como el largo conflicto en Palestina, el actual conflicto, la guerra de Ucrania, los éxitos de cooperación y apoyo ruso y chino en África, el golpe de Estado en Níger, con la agudización de los últimos días de la atención por la posible intervención militar en este país desde países vecinos a cuentas de intereses coloniales y neocoloniales del eje Estados Unidos, OTAN y sus aliados europeos y de otras partes, que algunos describen como la posibilidad de generar un efecto dominó para iniciar una nueva guerra en el centro de África. Situación sazonada, utilizada, paralelamente con anuncios y acciones de rusos y chinos sobre distintos apoyos destacados por la prensa, como una condonación de deudas externas de algunos países africanos, el regalo de granos, comida, apoyo militar, hay grupos partners rusos en la región, y otros apoyos de urgencia, más otros asuntos derivados de la inestabilidad global y en América Latina, por supuesto. Ya vemos lo que está pasando en Ecuador,
lo que está pasando en Colombia, en Argentina, en Perú, considerando todos estos elementos como elementos de una hipótesis de trabajo, más otros con los que los compañeros Pablo y Nicolás nos pueden aclarar y orientar sobre la situación histórica y actual. Hemos examinado algunas cosas y las ponemos como posibilidades de preguntas que están sustentadas en teorías que vienen del siglo pasado sobre la tesis de que quien controla la región de Euroasia controla el mundo. Y eso por una parte, y sobre cuánto podemos obtener si está en desarrollo o cuánto de declinación hegemónica hay respecto de la hegemonía occidental gringa europea con el nuevo orden mundial liderado por China, Rusia, seguido por el intento de emancipación de los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros asociados recientemente. Todo esto para revisar por parte de nuestros compañeros invitados, hipotéticamente, qué consecuencias se pueden producir para América Latina y África en el corto, mediano y largo plazo. Les dejo con estas inquietudes y esperamos que nos entreguen su saber para ayudarnos a orientarnos y comprender mejor estos fenómenos a nosotros y a nuestros compañeros y amigos auditores por todo el mundo. Ofrezco la palabra en primer lugar al compañero Pablo José. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Nicolás, un gran saludo. No nos habíamos encontrado hace algún tiempo, así que un abrazo grande, y Jaime y Mario por la invitación, ¿no? Bueno, y lo que refiere Mario es amplísimo, ¿no? Sí, Es un tratado ingresar ahí, entonces yo trataré en lo posible de poder enmarcar también, en virtud de la convocatoria hecha, ¿no?, el nuevo orden mundial y los efectos que puede tener en América Latina y África y en el conjunto del planeta, digamos. Y ahí hay que entrar, creo yo, muy brevemente en el concepto de orden mundial. ¿Por qué nuevo orden mundial? ¿Es nuevo esto del nuevo orden mundial? Y no es nuevo en la medida que ya en el año 1991 se intensificó este concepto en virtud de la caída del campo socialista, la caída de la ex Unión Soviética, aunque ya un nuevo orden mundial surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial y un nuevo orden mundial surgió a partir del fin de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ha habido la existencia de este concepto en varias etapas de nuestra historia moderna, pero sobre todo a partir del año 1991, cuando las propias Naciones Unidas, a través de Javier Pérez de Cuéllar, junto a George Bush padre, establecieron de que el mundo estaba viviendo un nuevo orden mundial. Había caído uno de los campos contendientes, en lo ideológico, en lo económico, en lo militar, y había triunfado uno de los poderes, y por tanto ese poder comenzaba a afianzarse en virtud del propio poderío tecnológico, militar, económico, financiero, dominio de una serie de elementos. Y esto ha sido una de las referencias más comunes que han utilizado presidentes, funcionarios internacionales. Es un lugar común también de los medios de información, pero también se ha constituido en un importante punto de debate académico, ¿no? Se ha tratado de poner en el mismo nivel el nuevo orden mundial, las relaciones internacionales, la sociedad internacional o el sistema mundial, pero ha imperado mucho más el tema de nuevo orden mundial, porque parece estar asociado con un orden jurídico internacional, un orden legal, un derecho internacional, un sistema donde la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha tenido un papel destacado, pero yo diría un papel destacado por abstraerse de hacer cumplir el derecho internacional, pero donde también confluyen otra serie de organismos internacionales como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, otros acuerdos de orden regional, ASEAN y otros, ¿no? Así que no hay un carácter específico
para el orden mundial. Pero creo que eso ha ido cambiando en virtud que las transformaciones internacionales a las que está asociado el concepto de nuevo orden mundial, es decir, no puede haber un orden mundial si no hay una transformación internacional. Y eso puede darse tanto en el campo de la ideología política, año 1991, triunfo de un modelo, de una ideología, como en la configuración de un poder planetario, o sea, la pugna que se da por mantener un dominio sobre parte del planeta. Y en ese sentido es que me inclino a quedarme con esta línea argumentativa, en orden a que hoy la gran pugna en la conformación de un nuevo orden internacional está dado precisamente en la pugna entre un poder hegemónico, un poder que se ha mantenido a lo largo de décadas, donde no había contendiente posible para el poder supremo de Estados Unidos y sus aliados. Es un poder unilateral, aunque tenga confluyendo una serie de satélites en torno a Estados Unidos, es un poder unilateral, unipolar, un poder global. Un elemento muy importante es que el poder se ejerce en virtud de el tipo de poderío que tienes a lo largo del planeta. Instituciones financieras, poder económico, por ejemplo, el poder militar a través de las bases militares. Estados Unidos posee 800 bases militares alrededor del mundo, 800 bases militares. Es decir, el ejercicio del poder hegemónico de Estados Unidos se materializa en un poder militar tangible, visible y absolutamente presente en todos los continentes. Colombia tiene 8 bases militares norteamericanas. Alemania tiene una treintena de bases militares. Bases militares en Europa que al menos 5 países tienen un poder nuclear. Es decir, hay un sistema de armas nucleares que están radicados en Holanda, en Italia, en Alemania y en un par de países más. Es decir, el poder hegemónico, político, financiero, se expresa en virtud de este poder militar. Y ese poder hegemónico es el que ha tenido en los últimos años la aparición de contendientes que le dan un carácter distinto y que le dan entonces un prisma, una visión que va cambiando, que es el avance hacia el poder multilateral, el avance hacia un bloque de países que trabajan por cambiar el concepto, pero al mismo tiempo cambiar la realidad de un poder hegemónico. Y ahí se vislumbra la República Popular China, a la Federación Rusa, se vislumbra a los BRICS, donde está China y donde está Rusia también, pero se suma Brasil, donde se suma la India y donde se suma Sudáfrica por el continente africano. Y donde en el último tiempo se han ido también sumando como adherentes e incluso con posibilidades ciertas de ingresar pronto al BRICS, que es el caso de la República Islámica de Irán, que ha sido invitada a la jornada del 22 al 24 de agosto próximo que se hace en Sudáfrica, y ese poder multilateral entonces se expresa más allá del elemento militar que lo tiene, se expresa mucho más en lo económico, político y diplomático. Es decir, la nueva ruta de la seda, impulsada por China, que reúne a más de 100 países, es un elemento principal para entender ese poder multilateral. Es decir, me afianzo en un poderío económico, financiero, internacional y también político, de relaciones internacionales, en virtud de mi avance económico. Vías férreas, autopistas, puertos secos, puertos marítimos, inversiones, infraestructura, y de ahí entonces que este nuevo orden internacional que se está manifestando, que no está completo, que no está concretado, que está en pugna, que está en lucha, se especifica y se manifiesta en virtud de lo que está pasando en amplias zonas del planeta. África es uno de ellos. Es decir, lo que ha sucedido en Burkina Faso, en Mali, ahora en Níger, es una expresión de esa pugna entre un poder occidental que va absolutamente en retirada, pero que se resiste, y bien sabemos que un poder que se resiste, una fiera herida, es mucho más peligrosa que una fiera sana, ¿no? Y en ese plano, entonces, la pugna que se da en la zona del Sahel, que es donde está Burkina Faso, donde está Mali, donde está Níger, expresa las propias contradicciones que tiene el modelo neoliberal, que tiene un capitalismo
que es un capitalismo agónico desde el punto de vista que no da satisfacción a las necesidades de los pueblos, y los pueblos buscan entonces nuevas alternativas, y esas nuevas alternativas están dadas también por esta expresión China, Rusia, Irán. No es casual que haya cientos de miles de millones de dólares de inversión china en África, que haya presencia rusa. No es solo los metales raros, no es solo que yo busque mercado, es también la pugna política, es la pugna del punto de vista de qué manera yo, como país, logro establecer una relación basada más en confianza, basada más en relaciones de que ambos ganen, que en relaciones de dominio, de hegemonía, de supremacismo, de invasiones, de agresiones, como es la que hemos experimentado desde el año 1945 a la fecha, y que en la misma África se expresa con la República Árabe Saharaui Democrática, que es ocupada y colonizada por Marruecos, aliada de Francia, aliada de España y aliada de Estados Unidos. O la invasión a Libia, a partir del año 2011, que expresa el poder de la OTAN, secundado, más bien avalado, empujado por Estados Unidos para derrocar a Muammar Gaddafi, y en ese sentido no solo derrocarlo en función de un ideario político absolutamente falsario. Ahí no se quería democracia, sino que simplemente el robo de los 200.000 millones de dólares en oro de Libia, terminar con un modelo político que establecía la posibilidad cierta de países africanos marchando hacia un derrotero mucho más positivo, y al mismo tiempo generar cualquier situación de agotar, de frenar, de enterrar cualquier intento de soberanía. De ahí que Occidente le llamara la primavera árabe, pero el mundo del Islam le llama el despertar islámico, que es muy distinto. Derrocar a muchos gobiernos árabes, sobre todo, o en el caso de Túnez, en el caso de Egipto, absolutamente sujetos a Occidente, y en otros, lisa y llanamente, agredir a esos países para fragmentarlos, para dividirlos, para dejarlos fuera de la posibilidad de relaciones con países como Rusia, que es el caso de Siria, por ejemplo, donde se encuentra la única base militar en el Mediterráneo por parte de Rusia. Así que hay muchos elementos que podemos ir analizando a lo largo de este programa. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Por favor, Nicolás. Adelante. Gracias. Bueno, saludar a Jaime, saludarte a ti, Mario, y bueno, saludar a mi gran amigo, compañero y tremendo analista que es Pablo, porque después de escuchar a Pablo, que no te vaya a quedar claro lo que pasa en el mundo, bueno, habría que ser sordo, ¿no? Ese tremendo analista que es él, para uno es un gran privilegio poder compartir, ¿no? Así que bueno, a lo extraordinario que has puesto en pocas palabras y en pocos minutos, Pablo, una enciclopedia que requeriría, para entenderlo realmente como lo ha expresado él, se requerirían un par de charlas de unas 8 horas cada una, pero en forma brillante Pablo lo ha resumido en pocos minutos. Dicho esto, quisiera complementar entonces lo que ha dicho Pablo. Pablo expresaba claramente de que la idea del nuevo orden mundial no era nueva, y efectivamente nunca ha sido nueva. Pero, ¿cuál es el efecto de este nuevo orden sobre América Latina y África? Entonces, yo voy a entrar a analizar, en primer lugar, este nuevo orden, cómo implica a América Latina desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, actualidad, y eso mismo es un símil para África, que después podemos analizar las particularidades de cada una de las situaciones en África. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, complementando lo que muy bien ha expresado Pablo, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que dicho claramente no era una guerra mundial, sino que una guerra europea, lo mismo la Segunda Guerra, que también era una guerra europea, no una guerra mundial, ellos, economías desarrolladas del sistema capitalista, agotado el sistema en sus interiores, la búsqueda de materias primas, mercado
y anulación de los competidores los lleva a una competencia que termina en lo militar. Y ese término en lo militar, ¿cómo afectó a América Latina? Estados Unidos inteligentemente ingresa tarde a esta primera guerra europea con el objetivo de entrar cuando ellos estén absolutamente agotados. Entra una economía poderosa, fuerte, con un ejército muy malo, pero con muchos recursos y que debió ser entrenado para poder ingresar a ser un activo miembro en esta guerra el año 14 al 19. Cuando termina esta conflagración, Estados Unidos acuerda con los países europeos aportar a la reconstrucción, donde Estados Unidos surge como una tremenda potencia militar, económica e industrial, pero los europeos debían obviamente pagar esta ayuda económica y esta ayuda de reconstrucción. ¿Cómo lo hacen los europeos? Y ahí llega América Latina. Francia y Reino Unido, que tenían dominado la economía de América Latina, entran a compartir la propiedad de las empresas que explotaban el capital primario de toda América Latina. Fue así como la Anglo-Chilean pasa a llamarse Anglo-American, ¿verdad? Porque se empiezan a complementar estos capitales ya norteamericanos y del Reino Unido, donde Estados Unidos se va quedando con el porcentaje mayoritario de las acciones de cada una de estas empresas, lo mismo con las empresas francesas. Pero además comienza el entrelazamiento con empresas francesas y británicas que tenían intereses directos en África y en Asia. Esta situación que cambia el sistema capitalista en el sentido de que el sistema capitalista se hace más transnacional después de la Primera Guerra Europea, se hace más complejo, más dinámico y va requiriendo obviamente mayor aporte del sector primario de los continentes que eran mucho más débiles militarmente y fácilmente de explotar, como el caso de América Latina, África, Medio Oriente y gran parte de Asia. En el caso concreto, vuelve Estados Unidos a hacer y a practicar nuevamente la misma estrategia, entrar a la Segunda Guerra Europea cuando las potencias europeas estuvieran completamente agotadas, destruidas, famélicas. Vuelve Estados Unidos a entrar, aparece como que hubiera ganado la guerra, pero en realidad quien ganó la guerra fue la Unión Soviética, pero sí Estados Unidos surge como una tremenda potencia económica y militar nuevamente, pero ya más dinámica y ya con presencia en el Pacífico, pero en las aguas del Asia-Pacífico, de modo que Estados Unidos ya ahí completa su presencia en todas las economías del mundo. Europa destruida requiere capitales para la reconstrucción. Nuevamente Estados Unidos aparece con la fórmula, ¿no?, de lo que se denominó, y seguramente muchos escucharán, lo que se denominó el Plan Marshall. Y ese Plan Marshall, donde Estados Unidos contribuiría a la recuperación económica de toda Europa, perdón, pero los países que habían estado en esa conflagración deben pagarle a Estados Unidos con la propiedad de las empresas que tienen esos países en África, Asia y Medio Oriente. Fue así entonces como el imperialismo norteamericano penetra en esos continentes sin tener que invadirlos con ejército. O sea, pasamos a la etapa decididamente imperialista en reemplazo de la etapa decididamente colonialista que tenían las potencias europeas. En esta nueva etapa imperial, entonces, América Latina y África, donde África sigue teniendo una gran presencia principalmente francesa y en menor medida británica,
En Medio Oriente se divide, en Medio Oriente Francia, el Reino Unido, pero las empresas que explotaban todo el sector primario de la economía del Medio Oriente eran propiedades conjuntas con las transnacionales norteamericanas. La transnacionalización de la producción de todas estas empresas también se refleja en América Latina, donde terminada la segunda conflagración, los países latinoamericanos terminaron tremendamente pobres. De modo que Estados Unidos no solo tiene un plan Marshall para Europa, sino que también entra a dominar definitivamente el capital financiero, el capital bancario, el capital comercial, el capital industrial y el sistema comercial internacional, haciendo que los países latinoamericanos tengan una tremenda dependencia, la dependencia concreta del imperialismo que determina no solo el dominio de las áreas mencionadas, sino que también el dominio de la política, de las estructuras de los países. Esa situación fue derivando en empobrecimiento de los países de América Latina, empobrecimiento a niveles paupérrimos en el caso de sobreexplotación y misericordia que se hace del continente africano hasta el día de hoy. Ya vemos nosotros en Níger, que es uno de los países más ricos de África, sin embargo, su población en un 18% tiene electricidad y solo un 15% agua potable. Y es el país que abastece a Europa de uranio para las centrales nucleares. Tan solo Francia saca uranio de Níger para mantener 56 centrales nucleares en su territorio. Y después podemos hablar con Pablo justamente el tema de la contradicción que hay hoy en día en África entre ese mundo que surge, un mundo de colaboración, no de dominio, que surge entre Rusia, China e Irán con mucha fuerza, y las relaciones con los países africanos, la situación que ocurre en Níger, lo que pasa alrededor de esa situación, qué implica para CEDAW y cuál es el tremendo peligro que hay para Europa y cómo Europa prepara la invasión y empuja a los países sumisos y de rodillas frente al colonialismo europeo para la invasión a Níger. Entonces, en concreto, lo que significa esta nueva fuerza multipolar que está, este nuevo mundo multipolar que está existiendo, es que China, por ejemplo, como con Rusia, han roto la dependencia tecnológica. Nosotros estamos conversando a través de computadores y todo que son chinos. La ciencia, la tecnología, la ha reemplazado con creces China. La metalmecánica y el apoyo de metalmecánica en países que se están industrializando ha entrado muy fuerte, no solo China, sino que también Rusia. Y en los países que tienen una confrontación directa con el imperialismo norteamericano, ha entrado a apoyarlos muy bien Irán, como es el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Cuba y el caso de Bolivia. De modo que el imperio norteamericano aún tiene dependiente de ellos a gran cantidad de países latinoamericanos por una situación de la dolarización, donde les controlan el capital comercial, el sistema comercial internacional, el sistema SWIFT, que hasta el día de hoy les permite el dominio. Pero yo diría, esto no va a pasar de aquí a un año como mucho, porque tanto China como Irán, Rusia, la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS y la Organización de Cooperación Euroasiática han determinado construir todo un sistema comercial, bancario y de transferencia absolutamente desdolarizado, lo que implicaría y llevaría a los países latinoamericanos y africanos a una mayor libertad. En definitiva, este surgimiento cambia desde un mundo unipolar de sumisión a un mundo multipolar de colaboración. Y eso es lo que estamos asistiendo nosotros en este momento.
Muchas gracias, Nicolás. Jaime, ¿tenemos algunas preguntas Sí, que han llegado? sí. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Pablo. Tenemos una pregunta de una persona en el chat de Guido de la Torre. Hay un comentario y una pregunta. Dice, el rol de China en el mundo es clave, tanto por la inversión en infraestructura como por una diplomacia directa, el caso de Irán y Arabia Saudita. Dicho eso, ¿cómo resolverá América Latina su posición en el nuevo orden global con unas clases de políticas adictas al dólar, con unas clases políticas adictas al dólar, con fuerzas armadas dependientes del material bélico de Estados Unidos, por un lado, y por otro, el rol de China en el comercio de América Latina? Esa es la pregunta que arroja Guido acá. Pero también quería matizar esa pregunta con la reflexión siguiente. Frantz Fanon escribió un libro que habla sobre los imperios y las colonias, con un prólogo de Jean-Paul Sartre. El libro se llama Los condenados de la tierra, y da muchas clases de lo que realmente pasa en los países que son colonia y en los países que son colonizadores. Tanto así que hay una frase que dice que Europa se ha hecho a sí misma trayendo sangre y monstruos, ¿cierto? Podemos hacer un paralelo, como lo acaba de hacer Nicola. Las fuerzas coloniales en África fueron principalmente europeas, y las fuerzas que han colonizado Latinoamérica es básicamente Estados Unidos. Y como lo decían recién, estamos pasando de un mundo multipolar a un mundo, perdón, de un mundo unipolar a un mundo multipolar. ¿Cómo ven ahora ustedes, y esta es la pregunta, las relaciones entre ambos continentes? Es decir, la relación entre África y América Latina, puesto que están padeciendo del mismo mal y buscan, evidentemente, la superación del colonialismo. Les dejo ahí tendida esa pregunta. No sé si quieres partir tú, Pablo, con la pregunta de la persona que hizo acá en el chat. Yo, frente a la pregunta de Guido, creo que la influencia o la participación de China en el plano económico latinoamericano es evidente, ¿no? El crecimiento económico, el crecimiento político en China también se ha reflejado en América Latina, sobre todo desde el cambio del milenio, ¿no? Yo te diría que eh, el año 2000 marca una impronta muy importante en la presencia china en América Latina, con un volumen increciendo de los intercambios comerciales bilaterales entre China y los países de la región, del conjunto de la región, desde México hasta la Patagonia. Pero no olvidemos que todo acercamiento económico tiene un punto político también. Hay un componente político. Es la influencia que ejerce la economía también sobre los elementos de relaciones políticas. Un país busca ampliar su radio de acción porque eso le implica también posibilidades ciertas frente a disputas internacionales, frente a conflictos como los que se están viviendo hoy en el caso de Ucrania, donde la Federación Rusa busca también que los países africanos y aquellos países asiáticos y latinoamericanos que no son parte de la dinámica de dominio de Estados Unidos y la OTAN no se sumen al coro de sanciones, bloqueo, embargo y otros que Occidente precisamente lleva a cabo contra Rusia en este caso. En el caso de China, ese factor económico indudablemente lleva el factor político con un país muy pragmático como es China. China tiene relaciones con gran parte de los países del mundo. Más aún, China fue uno de los países que mantuvo sus relaciones internacionales con la dictadura de Pinochet. Hubo solo dos países del campo socialista, por así llamarlo en el caso europeo, que fue Rumania, que era con un gobierno
un gobierno distinto al capitalista, y China, que nunca dejó de tener relaciones con Chile. La región América Latina es hoy el segundo mayor receptor, después de Asia, de inversiones directas chinas, de inversiones en energía, en infraestructura, y una disputa muy potente en el campo de las telecomunicaciones. Recordemos toda la situación con Huawei, todo lo que tiene que ver con el 5G. Para países latinoamericanos, por ejemplo, como Venezuela, China, junto con Nicaragua, con Bolivia en su momento, ha sido también un generador de préstamos. Y en general, el capital de China fluye hacia lo que se llama el sector de productos básicos, ¿no? Y lo que le permite entonces al modelo económico latinoamericano seguir también en una postura más bien extractivista, y es un elemento indudablemente que habría que corregir, más allá de promover una diversificación y sostenibilidad en el tiempo de aquello que exporta América Latina. Es decir, presto, apoyo, creo infraestructura, pero tampoco soluciono las cuestiones estructurales que debería ser un segundo paso entre China y América Latina. Hoy China es el mercado más importante para Brasil, para Chile, para Perú, para Cuba, para Uruguay, en el caso de Costa Rica, para Argentina, para Colombia. Es decir, países latinoamericanos importantes desde el punto de vista económico y político están teniendo muchísima relación con China. Y se da también la disputa ideológica con un Estados Unidos que con una hipocresía y un carepalismo absoluto habla de la política de desarrollo depredadora de China, ¿no? La diplomacia de la deuda trampa, diciendo que los países de América Latina, así como los africanos, han caído en la trampa de los préstamos chinos, cuando resulta ser que los datos sostenidos por el Banco Mundial establecen que China es responsable del 12% de la deuda de estos países. El resto de las deudas son precisamente los países que atacan a China en virtud de su política de préstamos y otros, ¿no? Estamos hablando también que China, tanto en América Latina como en África, es un gran generador de infraestructura, de autopistas. Las autopistas son las venas de una economía. Las autopistas te permiten llevar los productos de los centros productores a los exportadores. Por tanto, China ha sido muy cauteloso en el plano, muy cauteloso en el sentido de las exigencias, que no difieren mucho de las exigencias que los propios países capitalistas han tenido en ocasiones, ¿no? Se dice que China es depredador, que se queda con las empresas y los servicios si no se paga. Bueno, en América Latina los procesos de privatización fueron precisamente eso, y hasta ahora no existe un país que pueda exhibir que China haya tenido una política similar, aunque en el papel se establezca que el no pago de la deuda signifique la posibilidad cierta de quedarse con la propiedad. Es decir, hay, creo, elementos muy centrales de grandes intercambios económicos, de grandes préstamos, de grandes procesos de infraestructura, de generación de infraestructura, incluso pensando en un segundo canal que cruza América Central, que es el gran proyecto en Nicaragua, que es un proyecto chino. Los grandes proyectos de infraestructura desde el Océano Índico al Atlántico son chinos en materia ferroviaria y autopistas. Creo que en ese sentido la pregunta de Guido efectivamente da en el clavo respecto a la importancia que tiene China hoy en día en la política internacional, en la economía internacional, y cómo eso ha generado una situación de crisis, de temor por parte de Occidente, principalmente Estados Unidos y los suyos, ¿no? Los puertos chinos construidos en virtud de su idea global de economía, indudablemente tienen una enorme importancia. Estados Unidos y los suyos, ¿no? ¿Perdón? Adelante, Pablo. Y lo último, digamos que hay un elemento bien interesante que tiene que ver que así como China ha ido reduciendo los niveles de deuda de América Latina y África, China también lleva muchísimos años condonando parte importante de la deuda externa, ¿no?
se ha dado una situación bien característica. Por ejemplo, en África ha renegociado más de 15.000 millones de deuda, del 12% de la deuda africana, ¿no? Ha eximido de pago más de 4.000 millones de euros. En general, los estudios que se hacen sobre China refieren mucho más desde Europa que desde Estados Unidos, porque de Estados Unidos es un ataque permanente. Y finalmente diría que frente a la pregunta de Jaime, las relaciones entre África y América Latina, creo que son relaciones por construir. Hay escasísima relación. La relación que se ha tenido con África ha sido una relación que ha sido llevada adelante mucho más por Cuba que por cualquier otro país latinoamericano. Brasil, con lo que son los países lusoparlantes africanos, Cabo Verde, Angola, Mozambique, por la propia relación con Portugal. Pero si hablamos de relaciones con América Latina, estas son escasas, son necesarias de fortalecer, son continentes que han estado sometidos al colonialismo y al neocolonialismo, son países y continentes que han estado sometidos a presiones, a desestabilización, a golpes de Estado. Hay elementos de mucha cercanía en ese aspecto y la verdad que haría falta poder desarrollar mayores vínculos con un continente que solo representa el 2,5% del comercio mundial, como es el caso de África, frente a un continente como el latinoamericano, que tiene experiencia en el plano de las relaciones con el poder hegemónico, que podrían enseñarle a sus hermanos africanos cómo contender también a aquellos países que han contendido, ¿no? Aquellos que siguen siendo sometidos indudablemente a la doxa y a la praxis del capitalismo. Muchas gracias, Pablo. Nicolás. Pero en realidad es muy poco lo que se puede agregar a lo que ha dicho Pablo. Está absolutamente claro toda la respuesta. Sí, quizás decir de que como son economías donde la mayor explotación y el mayor desarrollo está en el sector primario, va a decir en el subsuelo y en la agricultura, en la transformación del agro, por decirlo, no es mucho lo que nosotros le podemos aportar a los africanos, pero sí hay una buena penetración de Brasil en África. Brasil, que tiene muy buena industria automotriz, tiene una industria metalmecánica desarrollada, y ojo, Brasil también tiene una muy buena industria armamentista, incluso produce aviones. Los Embraer, por ejemplo, son aviones buenísimos que produce Brasil. Pero más allá de eso, no hay ningún otro país en América Latina que pudiera ser o gravitar en la economía. Así que me sumo plenamente a lo que ha dicho Pablo, porque está clarísimo eso. Y ahora, viéndolo desde otro punto de vista, este conflicto que hay en el Sahel, cuando fue la liberación de Argelia y en su guerra con el imperialismo francés, evidentemente Francia salió perdiendo y tuvo que retirarse de Argelia. Pero Francia tomó nota, ¿cierto? Y preparó muy bien a sus fuerzas armadas y capacitó a un montón de otras fuerzas armadas en el mundo para generar y seguir generando este imperio colonial por diversas ramas en el mundo. ¿Cómo ven ustedes si es posible que haya una intervención militar en el Sahel, producto de las declaraciones de los grupos que están asociados ahí en la frontera entre Níger, Mali y Burkina Faso? ¿Creen que es posible que Europa promueva algún tipo de contrarrebelión ahí dentro o que derechamente lleguen con armamento? Bueno, no sé si Pablo quieres decir No, algo. tú, Nico, por favor. Sí, efectivamente. Yo recién decía de que Francia depende de Níger para movilizar toda la industria de su país. Ningún país puede funcionar sin electricidad. Y la electricidad de Francia y de la mayoría de los países europeos depende del uranio de Níger. Por lo tanto, Europa, en una situación internacional en la cual se encuentra por obligación de seguir a Estados Unidos,
en un bloqueo del consumo de gas y de petróleo de Rusia, si además se queda sin el uranio y no tiene ninguno de esos combustibles, ni gas, ni petróleo, ni uranio, es decir, volverían a la edad de piedra. Así que me da la impresión de que ellos sí necesitan intervenir y van a buscar 10.000 fórmulas para intervenir. Ya van a decir seguramente, dirán que fue por la protección de la justicia social, los derechos humanos, la democracia y la libertad de los pueblos, pero que van a intervenir, lo van a hacer o directamente o indirectamente, que ya están adentro, tienen 1.300 soldados en Níger, que no quieren abandonar Níger. La Junta le ha pedido que salgan de Nigeria, ellos se niegan a salir, al mismo tiempo que están enviando asesores y armas a los países del CEDEAO, que son los gobiernos africanos súbditos de Europa, colonizados, donde tienen gobiernos títeres que obedecen lo que les digan. Pero acá hay otras fuerzas que están interviniendo y que no son fáciles de dominar. Principalmente el caso de Argelia, que en conjunto con Burkina Faso, con Malí y con Chad, se oponen a cualquier intervención tanto colonial como militar del CEDEAO en contra de Níger. ¿Cuál es Argelia es uno de los países, es el mayor país de África, el más poderoso militarmente y que tiene el armamento más moderno. Argelia, no me cabe ninguna duda que en este momento está recibiendo armamento ruso para que sea entregado a la gente de Níger. Porque Argelia tiene intereses impresionantes, tan grandes como los de Francia, pero son intereses distintos. Francia es el interés de llevarse todo sin pagar y en el caso de Argelia es un proyecto que hay de 13.000 millones de dólares para un gasoducto que conectaría gigantescos yacimientos de gas de Nigeria con Europa y además de Malí y de Burkina Faso. Entonces, Argelia está directamente involucrada en este gasoducto y no puede perderlo simplemente por una intervención colonial francesa. Esto ha habido varias reuniones al respecto, está el trazado hecho, es un gasoducto denominado transsahariano. Se calcula que podría transportar a Europa 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año. O sea, sería el abastecimiento más grande. Argelia no se va a dejar domesticar ni por la amenaza europea, que no tienen capacidad para dominar Argelia en este momento, y están desgastados los europeos por esta guerra en Ucrania, donde han gastado todo su arsenal bélico, las municiones, armamentos, lo han estado entregando a Ucrania, llegan y al otro día los rusos se lo destruyen. Entonces, ellos no tienen en este momento capacidad para una guerra prolongada en contra de Burkina Faso, de Malí y eventualmente que interviniera Argelia. Lo que yo creo, por otra parte, que aquí es importantísimo Rusia y China. Rusia y China tampoco van a estar, se van a quedar de brazos cruzados, porque los intereses de China y de Rusia en Níger, en Burkina Faso y en Malí son tremendamente importantes y son prácticamente, si nosotros observamos un mapa, aquí no tengo ningún mapa a la vista, pero si ustedes tuvieran un mapa a la vista y se observan la ubicación geográfica de Argelia, Burkina Faso, Níger, Malí, y se van a dar cuenta que corta África por la mitad. Entonces, ¿qué significa eso de que corte África por la mitad? Significa que todo lo que muy bien describía Pablo acerca de la ruta de la seda quedaría truncada. Y no en vano, Rusia apoya a los militares en Malí, a los militares en Níger, le ha entregado el armamento más moderno que tiene a Argelia y también apoya militarmente a Burkina Faso. Eso no es casual.
eso obedece a una estrategia y una táctica de lucha por impedir que Europa y Estados Unidos deje ciego a la ruta de la seda en África y que controle el gas, el petróleo y el uranio de África para neutralizar definitivamente el comercio ruso. O sea, acá se va a involucrar Rusia sí o sí. Y lo que tiene que estar sopesando Francia es hasta qué punto pueden entrar sin salir trasquilados, porque ya entraron en Malí y de Malí los sacaron a patar en el traste. Entonces, y también van a recibir unas patas en el traste en Níger. Por eso es que, lo digo así bien folclórico, ¿no? Pero esa es la realidad. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, Jaime. Gracias, Nicolás. ¿Cuál es tu apreciación, Pablo? Bueno, creo que la situación en esta zona en específico que preguntaba, ¿no? Que el Sahel africano, que es una zona bien característica, está al sur del Magreb. El Magreb es toda la zona que va desde el Sáhara Occidental, o sea, la República Árabe Saharaui Democrática, pasa por Marruecos, pasa por Argelia, Túnez, Libia. Esa zona se llama el Magreb. Bajo esa zona está lo que se llama el Sahel africano, que cubre muchísimos países desde la costa del Mar Rojo hasta el Atlántico, ¿eh? Estamos hablando de al menos 400 millones de personas. Comprende 12 países africanos. Entonces, cuando uno habla del Sahel, cuando habla de esta franja, está hablando de Sudán, está hablando de Eritrea, del Chad, Níger, Nigeria, que es una potencia también africana, de Níger, que es el que está en este momento en la situación descrita, ¿no? Burkina Faso, Mali, Mauritania, Senegal. Es decir, una amplia franja donde China tiene muchísimos intereses, pero también donde Occidente tiene muchísimos intereses. No tanto económicos como sí militares. Hay más de 15 bases militares francesas a lo largo del Sahel. En esa zona se realizó lo que se llamó la Operación Barkhane, ¿no? Que fue una operación militar que se llevó a cabo en el Sahel africano, precisamente por Francia y Fuerzas Armadas de los países aliados y gobiernos aliados de esa zona, que lo que vivieron desde el año 2011 a la fecha, porque bajo la excusa de la lucha contra el fundamentalismo, el yihadismo, lo que se hizo más bien fue atizar el fuego precisamente de todos esos grupos terroristas que han operado en Siria, que han operado en Libia. Entonces fue una operación militar fracasada que lo único que generó fue más destrucción, más desestabilización, más sometimiento de los países africanos precisamente al poderío neocolonial francés, y en ese plano fue generando también la oposición, el resquemor y los reclamos de países como Burkina Faso, Mali y hoy Níger respecto a la salida del conjunto de las tropas francesas. Gran parte de las tropas francesas, que llegaron a 20.000 en la zona, se fueron en noviembre del año 2022 y dejaron cerca de 2.000. Esos 2.000 son los que hoy se mantienen en una base militar en Níger. Pero los pueblos, los gobiernos, las fuerzas militares que estuvieron unidas a Francia, se dieron cuenta indudablemente que Francia lo único que ha buscado, y es una característica de los países neocoloniales, son las riquezas de los países. Bien lo mencionaba Nico hace un rato respecto al tema del uranio, el oro. ¿Ah? Las 56 centrales nucleares en Francia reciben a precio de bagatela el uranio de Níger, un país, uno de los más pobres del mundo. Sostenía Nico el tema del agua, bueno, el tema de electricidad, o sea, te proporciono uranio para tus 56 centrales nucleares y yo no tengo electricidad para mi población. Toda esa situación, que indudablemente es una situación de apremio para el país, pero es de sometimiento, que es de represión, que es de absoluto control por parte de Francia, de Níger en este caso, llega a un término.
llega un término y dicen, no más, no te necesitamos, no queremos tu democracia, tu estilo de democracia, no queremos tu protección, no nos interesa pertenecer a una comunidad francófona que lo único que ha hecho es mantener el imperio agónico francés, que hasta el día de hoy trata de mantener algún grado de influencia en la zona, ¿no? O sea, recordemos que Barkhane fue reemplazado posteriormente por otra operación, también iniciada, financiada y con tropas francesas y de la OTAN en la zona, incluso alemanes en la zona del Sahel. Cuando deciden retirarse, lo que dejan establecido en gran parte de los países son gobiernos serviles, o al menos es lo que creían, ¿no? Porque en ese sentido creo que una muestra de soberanía, de valentía, es oponerse con las debilidades que tienen los países africanos, desde el punto de vista de su infraestructura económica, de su infraestructura financiera, pero también de su estructura política. O sea, son países que indudablemente vienen saliendo del colonialismo hace unas décadas. Níger en 1960 declara su independencia. Estamos hablando 64 años atrás. Países como Cabo Verde, Angola, Mozambique en el año 75 de Portugal. Son países que están recién caminando en aspectos de consolidación de estructuras políticas, ni siquiera te hablo de democracia representativa, de estructuras políticas que permitan tener países que puedan usufructuar de sus propias riquezas, beneficiarse de sus riquezas minerales, coltán, oro, petróleo, gas, grandes terrenos agrícolas. Y sin embargo, es el continente más pobre del punto de vista económico, no así de sus riquezas naturales. Y además con conformación de organizaciones, como es el caso de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, esto que se ha llamado la CEDEAO, que lisa y llanamente obedece a los dictados que le den desde Europa. Entonces amenazan a Níger, amenazan a Mali, amenazan a Burkina Faso, pero es positivo que precisamente estos tres países, junto a Argelia y junto a otros que se han negado a participar de acciones represivas de lo que está aconteciendo en Níger, que cuenta con el apoyo social. Aquí suelo decir lo siguiente, ¿no? Cuando se derroca a Mohamed Bazoum, que es el presidente, el expresidente de nigerino, se hace mediante un golpe de Estado. ¿Ah? En la política del buenismo, del que lleva a cabo las explicaciones y dice hay que condenar un golpe venga de donde venga, no, aquí hay diferencias fundamentales. Níger es un país sometido a Francia, es un país sometido a represión, a desestabilización, a golpe, a colonialismo y todo, y decide un grupo de militares y un grupo de civiles con apoyo de la sociedad dar un golpe de Estado para sacar de ahí al títere de Francia en ese momento. Esa es una postura absolutamente soberana y necesaria llevar adelante. ¿Ah? Aquí, incluso Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, la propia Casa Blanca ha dicho que detrás de esto no está Rusia, que no hay indicio alguno de que esté Rusia detrás, como lo están insinuando algunos medios de información. Porque de esa forma, entonces, se diría Rusia, en virtud de poder desvirtuar y desviar el interés de lo que está sucediendo en Ucrania, está generando desestabilizaciones en África. Los propios norteamericanos han dicho que no tiene absolutamente nada que ver. No es que me fíe de la palabra de los norteamericanos, es que no hay ninguna prueba al respecto, porque bien bobo tendría que ser el gobierno de Moscú para enfrascarse en una situación a miles de kilómetros de una zona donde tiene un conflicto que tiene que resolver, para embarcarse en una aventura que lisa y llanamente está teniendo su derrotero natural. Y el derrotero natural es que los pueblos, sus gobiernos, sus estructuras militares están diciendo aquí la verdad tenemos que marchar por un camino propio de soberanía, unirnos con nuestros vecinos, generar instancias de participación, de cooperación y abandonar esa política de sometimiento al colonialismo, al neocolonialismo, que a mí me parece espectacular. O sea, desde ese punto de vista,
no van a encontrar en mis palabras una teoría del buenismo de tratar de decir, condeno esto, venga de donde venga. No, apoyo absolutamente todo intento de sacar las cadenas que oprimen a los pueblos, y en este caso, sobre todo, un país como Francia, que se caracteriza por el sometimiento no solo a Estados Unidos, sino por ser un país invasor, agresivo, ocupante. Apoyo a Marruecos contra el Sáhara, a invasión de Libia, apoyo a la desestabilización del Líbano. O sea, hay una serie de ejemplos que muestran a una Francia absolutamente despreciable desde el punto de vista de su política internacional, cacareando sobre derechos humanos y asesinando al mismo tiempo a africanos y asiáticos. Muchas gracias, Pablo. Voy a leer el último comentario que hay acá en el chat. Dice, Beneheim, todos estos grupos militares occidentales que han estado en África para combatir el terrorismo no han ayudado absolutamente en nada. Son solo excusas baratas para dominar a estos países africanos. Wagner sí ha combatido el terrorismo. Los únicos que lo han hecho de verdad, los únicos que le han dado estabilidad a los países africanos en ese sentido. Me quedo con la reflexión y con la tarea, como ustedes lo acaban de decir, que hay pocos lazos entre la América Latina y África. Yo creo que ahí deberíamos fortalecer esos lazos, porque evidentemente somos pueblos oprimidos, tanto los africanos como los latinoamericanos, y tenemos evidentemente mucho por desarrollar en nuestros mismos países y mucha cultura que compartir. Así que me quedo con esa reflexión, con la unidad entre Latinoamérica y África. Te cedo la palabra, Mario. Adelante. Gracias, Jaime. Indudablemente. Y gracias, Nicolás y Pablo, por esta síntesis. Sin duda, como se dijo al inicio, son una síntesis extraordinaria en unos minutos para temas que podrían tratarse en varias sesiones, varias horas, y hasta semestres para poder comprender a cabalidad todos estos procesos. Para nosotros es una lección, para nuestros auditores también, espero, y nos plantean no solamente la tarea de conocer más, sino de buscar los vínculos en la lucha por la soberanía de los pueblos. Eso ya de partida nos está uniendo. Para nosotros el tema de la soberanía es sobre las riquezas de cada pueblo. Desde ahí partimos. Y desde ahí es lo que ustedes nos han mostrado para poder recoger mucha más información, mucho más análisis frente a lo que podemos recoger como cualquier ciudadano respecto de la prensa. Por eso lo planteamos en ese contexto. Es por recogido de la prensa. Y nos han aclarado con mucha sapiencia las dudas que habían al respecto de estos fenómenos geopolíticos que involucran a todo el mundo. Muchas gracias. Ahora, respecto del tema de ese dato extraordinario que repitieron 3 veces, es un país que menos del 20% tiene electricidad y agua potable, y que eso se tiene que extender a otros países africanos, y proporciona el combustible para la energía de potencias europeas, es impresentable incluso para los ciudadanos europeos. Supongo que habrá alguna reacción alguna vez por ahí, como también debería haber entre los gobernantes latinoamericanos, algunos que se plantean alienados con los países del eje Estados Unidos-OTAN. Respecto de nosotros, bueno, quedamos con el propósito de este foro muy avanzado, agradecemos mucho, y lo que nos quiero decir es para nuestros auditores respecto de las luchas por la soberanía en Chile, que tiene que ver con la actividad política que estamos desarrollando en conjunto con el reencuentro social por la soberanía de los pueblos, el comando del voto en contra,
para las elecciones del 17 de diciembre, para lo cual dejamos convocados a todas las personas que nos escuchan y que sean votantes para que difundan esa táctica respecto de esta estrategia soberana de ir avanzando hacia una asamblea constituyente que nos vaya sacando de la situación de neocolonia en que estamos en Chile, por muchas diferencias que tengamos con países africanos, así como ustedes nos han señalado. Somos una neocolonia desde el punto de vista económico e ideológico, incluso ideológico, económico y educativo. Entonces, esa es nuestra lucha, la dejamos planteada y agradecemos nuevamente su participación y esperamos tenerlo prontamente en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Nicolás. Nos encontramos entonces el siguiente día sábado a las 20 horas en un nuevo foro del Movimiento Asamblea Constituyente. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buena noche. Que estén muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Gracias.